La hermana Dolly, que llegó de Bolivia. Es un gozo volverla a tener. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por... Gloria sea al Señor, hermanos. Continuamos con el estudio a la carta de los Gálatas. ¿Cuántos trajeron su espada? A ver, veo muchos soldados desarmados, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde está su espada, hermano? Aunque esté viejita, pero ella sigue cortando con doble filo, como dice su palabra. Gloria sea al Señor. Hermanos, habíamos quedado en continuación del título que ven allí, hijos o esclavos, que estuvimos estudiando en el sermón pasado, el domingo pasado, y quedamos en el versículo 8 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Amén, ¿están todos ahí en los Gálatas? El apóstol Pablo nos venía instruyendo en una metáfora o en algún lenguaje figurativo, diciéndonos que nosotros somos hijos de Dios, pero que ese hijo primeramente era un niño y que no podía recibir la herencia porque debía crecer para pedir esa herencia, para tener derecho a la herencia. Y el apóstol Pablo nos decía que un niño es igual que un esclavo, en el contexto de que ellos, cuando tenían un esclavo en casa, el esclavo no podía decidir sobre las situaciones importantes de la casa, ni tampoco el niño, porque era un niño. O sea que en ese sentido, tanto el esclavo como el niño estaban en igualdad de circunstancias, en igualdad de condición. Pero Pablo decía, aunque el niño es señor de todo, cuando muera su padre o cuando llegue el tiempo destinado por el padre, como decía en uno de esos versículos. Y el apóstol Pablo nos venía haciendo la reflexión de que nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios y no esclavos, en un sentido, porque la palabra de Dios nos llama a ser esclavos de Cristo. Nosotros tenemos un Señor y somos esclavos en ese sentido de Dios. Pero cuando Pablo utiliza la palabra esclavo aquí se refiere a esclavos de los rudimentos del mundo o esclavos de la ley. El apóstol Pablo durante todo el capítulo 3 empieza a defender este concepto de que ya no somos esclavos de la ley, porque los Gálatas habían entendido que la ley recibida 430 años después de la promesa que se le hizo a Abraham, abrogaba la promesa y que ya teníamos ahora que vivir en la ley y que si no cumplíamos la ley en ese sentido no podríamos hallar salvación. Y esto es a lo que el apóstol Pablo le indigna, tanto así que le llama insensatos. O sea que si hay, cuando aprendíamos en la escuela dominical, que no se debe decir a un hermano insensato, tú no lo debes llamar en el sentido de tu corazón arraigado al rencor, porque Pablo aquí llama insensato a los Gálatas. Pero es una manera lícita de llamar a los hermanos de Gálatas insensatos, porque lo que él está queriendo en su corazón no es rencor. Gálatas no tiene rencor por ellos. Pablo no tiene rencor por los Gálatas. Pablo lo que tiene es amor, y un amor pastoral, tiene un corazón de pastor. Es por eso que él ve necesario de llamar a los Gálatas insensatos, porque habían cambiado la verdad que Pablo les había dejado ahí en las iglesias de Galacia. Entonces vamos a leer el versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Perdón, es que se me pasa. Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Ahí vemos un subtítulo que dice exhortación contra el volver a ¿qué? A la esclavitud, según la Reina Valera del 60. Versículo 8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol Pablo quiere mostrarles que anteriormente estaban esclavizados
Y que todos nosotros, aquí cuando dice la palabra ciertamente, es la misma expresión cuando se dice en arameo, cuando dice en verdad te digo. Cuando ratifico en verdad y en verdad estoy tratando de decir, lo que te voy a decir es una descarga de verdad. Lo que quiere decir que no vas a hallar ninguna mentira en lo que digo. Eso decían los rabinos, cuando decían en verdad, verdad, es más o menos la misma expresión que el apóstol Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Hay un teólogo llamado Juan Calvino, él es famoso por una frase que dice así, el corazón humano es una máquina fabricadora de ídolos que necesita ser destruida. Y antes de entrar en este tema, yo quisiera hacer alguna salvedad porque muchos venimos de diferentes contextos culturales, religiosos y fuimos criados de diferentes formas. Y el siguiente tema quizás puede ser muy delicado de tocar. Y yo quisiera hacer la salvedad de decir que yo no voy a predicar, no predico, incluso no enseño en contra de nadie, de ninguna ideología en un sentido. Y ahora me voy a dar a entender. Porque son palabras fuertes las que vienen a continuación. Hoy en día la palabra ídolo o la enseñanza de ídolo en las iglesias se ha suavizado a tal manera de que muchas iglesias no hablan sobre los ídolos. Y no estamos, ahora mismo no quiero decir que estoy hablando de ídolos, que sea una imagen o alguna figura de barro, porcelana. No, cuando la Biblia habla de ídolos se refiere a algo más allá. Y se ha convertido políticamente incorrecto en muchas iglesias hablar de ídolo por miedo a que muchos feligreses se vayan por la puerta diciendo de que han ofendido mi creencia o han ofendido lo que yo vengo creyendo desde niño o alguna cosa. Tengo aquí una definición para lo que significa ídolo, porque el apóstol Pablo aquí dice, ¿verdad? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí la palabra dioses en D minúscula se refiere a ídolos. En conclusión, un ídolo es cualquier cosa o persona que ocupa el lugar primordial que debe tener Dios en la vida de una persona, desplazando así la devoción y la adoración que debe ser a Dios, que le corresponde a Dios, siendo desviadas a cosas terrenales o a cosas intangibles. Ahora vamos a ver que hay ídolos tangibles que se pueden tocar y hay ídolos que no se pueden tocar, pero que también son ídolos. Y he traído una lista de ídolos que muchas veces quitan ese lugar, ese primer lugar que Dios merece en la vida de todo creyente. Y el primer lugar he traído el trabajo. Hermanos, hoy en día, más que nunca, más que en todas las generaciones que han cruzado por la tierra, hoy en día más que nunca, el ser humano se encuentra esclavizado al trabajo. Estamos dentro de un orden mundial, un orden que parece orden, pero es un caos. Y que nos esclaviza de alguna manera a todos nosotros a vivir por el trabajo. Y es algo necesario. Aquí yo no voy a decir dejen el trabajo y vengamos a la iglesia porque nos vamos a morir de hambre, ¿no? Pero haciendo análisis a lo que significa un ídolo, que es quitarle el lugar y poner devoción primordial a esas cosas antes que a Dios, el trabajo por lo general suele ser un ídolo para nosotros. Y tenemos una devoción al jefe o al trabajo que muchas veces no discernimos. Voy a poner un ejemplo. Llega el lunes por la mañana y puede que te levantes cansado del fin de semana, pues te acostaste tarde, viste alguna película con tu familia, o te sientas cansado mentalmente, tengas dolor de cabeza o alguna molestia, pero suena el despertador, tienes que ir al trabajo, te levantas conforme a tu deber y con dolor y todo de cabeza vas al trabajo. Llegas 15 minutos antes al trabajo porque si llegas antes pues el jefe te increpa, ¿no? Llega el martes y sientes alguna molestia, te sientes resfriado,
tienes pereza de ir, hace frío afuera, suena la alarma, te levantas, te alistas, preparas tu desayuno y te tienes que ir al trabajo. Sí o sí, tienes que trabajar. Llega el miércoles y tu resfriado sigue aún todavía, sigues tosiendo, estás congestionado, pero no llamas a tu jefe porque ya has pedido anteriormente muchos permisos, así que te pueden echar porque estás pidiendo muchos permisos. Te sigue doliendo la cabeza, tienes que prepararte, te levantaste tarde, la alarma no sonó, pero aún así, aunque sea tarde, llegas allí, pides disculpas al jefe, perdón, me atrasé, echas alguna mentirilla piadosa, no sé, me atrasé, tuve un trancón, pero aún así estás en el trabajo, así el jueves, el viernes, y los que trabajan los sábados también lo hacen. Llega el domingo y tienes resfriado, o te duele la uña del dedo pequeño del pie derecho y dices, no voy a la iglesia, me siento mal. El Señor lo entenderá. Y no vienes a la iglesia porque te encuentras mal. El trabajo, hermano, puede llegar a ser un ídolo si tú no disciernes en qué nivel de devoción tienes estas dos cosas. Porque tienes una devoción a tu jefe, porque el jefe que es igual a ti, una persona que necesita comer igual que tú, porque si ni tu jefe ni tú comen, van a morir de inanición. Una persona que tiene que ir a hacer necesidades fisiológicas a un aseo, una persona que se equivoca igual que tú, igual que yo, una persona que un día va a envejecer y va a morir igual que tú, igual que yo, y tiene más devoción a esa persona humana que a Dios, que te pide que seas y que guardes el domingo o que guardes el día del Señor. Entonces, ¿dónde está nuestro grado de devoción allí? Has convertido el trabajo en un ídolo. Porque primeramente está el trabajo para ti y luego están las cosas de Dios, lo que compete al Señor. El Señor ha dado un mandamiento de que debemos congregarnos. Es un mandamiento porque nosotros vivimos la vida cristiana en el cuerpo de Cristo. Esto es un cuerpo y un cuerpo tiene que estar unido. Ahora, no estoy diciendo de que cuando estés enfermo con fiebre, obligación que tengas que venir a la iglesia. No me malinterpreten, hermanos, no me malinterpreten, pero que eso no se vuelva una costumbre, que no se vuelva una excusa. Por supuesto que aquella persona que tenga dolor de cabeza o se sienta malestar puede quedarse en su casa, pero que no se vuelva una costumbre, que no se vuelva algo, el hábito, hermanos. Aquí no obligamos a la gente a que tenga que venir con fiebre a la iglesia, por supuesto que no. Y yo no soy el pastor de la congregación, pero les hablo con un corazón pastoral, con el amor, hermanos. Como hacía el apóstol Pablo, de llamar insensatos a los Gálatas, lo hacía con amor, porque ellos estaban desviando esa mirada. Entonces el apóstol Pablo les dice, vosotros estabais esclavizados adorando en otro tiempo a lo que por naturaleza no son dioses, no es Dios, perdón. Otra cosa que se nos puede volver fácilmente un ídolo es la religión. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los fariseos tenían el Dios de la religión. Ellos eran religiosos, personas que guardaban todas las fiestas, guardaban los mandamientos. Y el Señor les dice que vuestro corazón está lejos de Dios, dándoles a entender que la misma religión se había vuelto un ídolo para ellos. Había quitado ese lugar que Dios merece para adorar otras cosas como la religión. Y fácilmente la religión puede ser un ídolo fácilmente. ¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias y normas. Es algo que yo tengo que hacer. De hecho, la palabra de Dios resume lo que es religión cuando dice, esta es la verdadera religión, visitar a los huérfanos y a las viudas. La religión se resume en hacer. De hecho, algunos sacan una conclusión de la palabra religión, y es que la religión es todo aquel esfuerzo que intenta el hombre de buscar a Dios, de tocar lo divino.
La verdadera religión se vio en la persona de Cristo. Aquello que necesitaba ser religado, Cristo lo ligó. Había una división entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Por las iniquidades. Vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho una división entre Dios y el pueblo. Jesucristo vino a religar. Ahora, le voy a poner un caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, los líderes, los expositores, tendemos y tenemos una debilidad. Todo expositor, estoy hablando de la palabra, tiene una debilidad y está propenso a que el exponer aquí la palabra de Dios sea un ídolo para ellos. Y ahí es donde nosotros debemos analizarnos, cada uno de los expositores que estamos aquí. ¿Ven este aparato que está aquí? ¿Cómo se llama? Micrófono, ¿no? Y esto que está aquí, ¿cómo se llama? Púlpito, un púlpito. Y ustedes un público. Esos tres elementos, queridos hermanos, en conjunto, de una increíble forma, y algunos hermanos saben, porque ya se lo he dicho, de alguna increíble forma, estos tres elementos juntos que están aquí, hacen que este músculo, que se llama ¿cómo? Lengua, sea ligero. Y yo aquí empiece a hablar y hablar y hablar y hablar. Y hoy en día en los púlpitos se vive eso, hermanos. Y nada más es subirse por allí que ya el pecho se nos... Parecemos unos palomos en celo. Hermanos, en serio, sé que es gracioso, pero esto sucede en muchas iglesias. Y oro al Señor para que el Señor nos mantenga aquí humildes. Porque tú y yo somos iguales. Somos iguales, aunque yo esté el jueves o el viernes allí preparando la palabra, tú y yo estamos en igualdad de condiciones. Que no permita, porque la iglesia es responsable, no permitas que nadie venga aquí a pararse y a decir yo soy el ungido del Señor, porque eso no es así como se vive en muchas iglesias. Pero es una tentación para la persona que expone el volverse aquí un ídolo, esto que está aquí, el micrófono, esto. Ustedes como público y decir y hablar y hablar. Así que hermanos, también debemos analizarnos, todos nosotros. La religión puede volverse un ídolo. Supongamos que tú estás aquí escuchando la palabra del Señor y alguien allí afuera te llama y necesita de tu ayuda y tú le dices, no, porque estoy en la congregación ahora. No puedo abandonar ahora mismo la congregación, estoy escuchando la palabra de Dios. Eso es ser religioso, eso es ser un fariseo. Ahora, quiero ahí tocar un poco con pinzas. No es para que te llamen afuera para cualquier cosa. Tiene que ser algo que amerite que esa persona en realidad necesite ayuda. Tú tienes que ir y ayudar, aunque estés aquí escuchando la palabra del Señor. Pero no puedes decir, ya sea por pereza o lo que sea, no te puedo ayudar porque estoy escuchando la palabra. Entonces debemos tratar de discernir, porque en realidad muchas veces podríamos estar poniendo la gran comisión que debemos ayudar, siempre debemos mostrar un buen ejemplo como creyentes allí afuera. Otra cosa que se puede volver fácilmente ídolos es la familia. Es algo que podemos tocar, la familia, los hijos, la esposa, los hermanos fácilmente. Dice la palabra del Señor que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea que quiere decir que todo el conjunto de lo que tú piensas y todo lo que tú inviertes en tus fuerzas debe ser invertido para agradar a Dios. Y muchas veces hacemos lo contrario, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón a nuestra familia, a nuestros hijos. Por supuesto que debemos amar a nuestros hijos, pero en nuestro corazón, yo siempre voy al corazón porque el juicio de Dios va a ser según las intenciones del corazón. Dios allí va a ver en realidad lo que tú pensabas, no lo que hacías. Es la intención del corazón. Y debemos analizar nuestros corazones si muchas veces nuestra familia está quitándole el lugar que le pertenece al Dios creador del universo. Otra cosa, los niños se pueden tocar, la esposa también, es algo tangible, pero un ídolo intangible es el éxito. Hoy en día somos presos de un constructo social sobre lo que es el éxito. Hoy en día creemos que el éxito es ser feliz,
Creemos que el éxito está basado en nuestras riquezas, porque una persona rica es feliz, pues ha alcanzado el éxito. Creemos hoy en día que el éxito se basa en la salud. Creemos hoy en día que el éxito se basa en nuestro bienestar, y no es algo bíblico. No es algo bíblico. De hecho, si nosotros, según la Biblia, haciéramos una conclusión de lo que es el éxito se basa en conocer a Cristo y vivir por Él, como vivieron los apóstoles y la iglesia primitiva y muchos de nosotros, y todo aquel que decida vivir según esa conciencia. Ahora, aquí hay un problemita, porque nuestro corazón es resbaloso, nuestro corazón, como siempre digo, está embadurnado en aceite y no se resbala hacia las cosas de Dios. Siempre trata de resbalarse a lo terrenal, a lo terrenal. Y ahora quiero hacer una salvedad, no quiero que me malinterprete y decir, bueno, pues si el éxito es eso lo que dice la Biblia, pues voy a dejar mis estudios, pues no voy a buscar el bienestar. No es así. Pero tiene que haber un nivel. Mucha gente se desvive por su carrera y se olvida de en realidad lo que importa, que es buscar primeramente ¿qué? Y su justicia, y luego lo demás vendrá añadido. ¿Qué es lo demás? La carrera estudiantil, lo que llamas tu éxito, por ejemplo, ser reconocido como un buen doctor, como lo que tú quieras poner allí. Vivir, tener hijos, tener una familia feliz, todo eso es añadidura y son cosas lícitas. No es que esté prohibido ser feliz. No, Dios no está allí como el robagoso viendo a ver quién está feliz para mandarle una aflicción. No, eso no es Dios. Dios se deleita cuando a ti te va bien. Por eso es que bien dice el Salmo ese cuando dice que está totalmente sacado de contexto cuando feliz cumpleaños, que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Está sacado de contexto porque la palabra de Dios dice primeramente deleítate en Jehová, y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, yo supongo que una persona que se deleita en Jehová, por supuesto, va a andar según la voluntad de Dios y no va a tener a Dios relegado allá y primeramente las riquezas. Así que no. Luego aquí tengo la fama, la belleza física, suelen ser ídolos muchas veces, que estamos en un espejo o queremos guardar nuestra propia imagen, y tú tienes que analizarte, porque yo no sé en realidad, pero tienes que analizarte si en realidad esto se está convirtiendo en un ídolo. El ídolo tú lo tienes que discernir de esta forma: cuando tú estás intranquilo, cuando te quitan ese algo, cuando alguien se interpone entre tú y el ídolo y tú estás intranquilo, entonces hay un problema del corazón y puede ser que tu corazón sea esclavo a ese ídolo. ¿Cómo te pones tú cuando alguien se interpone entre tú y tus deseos? ¿Cómo te pones? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien no permite que tú cumplas eso algo que querías? ¿Es un ídolo para ti? Allí en tu mente pregúntate, ¿qué es ese ídolo para ti? Otro ídolo puede ser la tecnología. Fácilmente, hermano, la tecnología en un sentido es buena. Aquí estoy utilizando esto, es un libro electrónico donde estoy leyendo aquí el sermón. El móvil, el ordenador, el proyector, muchas cosas hoy en día son útiles. Pero ¿sabe una cosa? La tecnología también es en muchos sentidos, pero en muchos sentidos es mala, en muchos sentidos. Hoy en día, cuando nos levantamos de la cama, lo primero que hacemos es coger el móvil y ¡pum! TikTok, Facebook, videos tras videos, videos tras videos. No quisiera ser repetitivo, pero ya en esta iglesia he enseñado que las personas que diseñan las aplicaciones, las diseñan para que tú cada vez estés más y más y más adicto a las aplicaciones. Anteriormente, cuando tú ibas a Facebook estaba diseñado de una manera de página por página. Primera página pasabas una, segunda página la otra y tercera. Pero los diseñadores se dieron cuenta de que esto no generaba un apego, una adicción. Era muy tedioso para el cliente o para el consumidor. Y entonces diseñaron algo que ellos llaman el Infinity Display, que quiere decir que tú das para arriba, para arriba, para arriba y no tiene fin. Así que ahí puedes pasar todo el día. Así que, hermanos,
estas personas han sido utilizadas por el enemigo para tener a la sociedad presa en los dispositivos móviles. Y puede ser fácilmente un ídolo para el creyente, de estar allí y allí, hora tras hora. Y no estoy prohibiendo el uso de TikTok ni de Facebook, que no me malinterpreten, porque yo lo utilizo también. Pero hermanos, debemos discernir hasta qué tiempo podemos estar allí. Tú debes decir, ya he pasado mucho tiempo, tengo que hacer otras cosas, pero no estar allí y allí y allí malgastando tu tiempo. Y ahora quiero decir otra cosa también para el creyente. No es que yo estoy viendo siempre tonterías y tonterías, no es que el cristiano tiene que estar viendo siempre cosas que no edifiquen. Hay muchas cosas que edifican, que enseñan. Yo, por ejemplo, veo muchos tutoriales de cocina, tutoriales de carpintería, cosas que me gustan así, aunque no soy carpintero, pero me gusta verlo. Me gusta ver arte, manualidades, cosas así. Y no estoy haciendo ¿cómo se llama esto? Un valor de juicio en mi persona, no. Olvídense de mi persona, simplemente estoy aconsejando de una manera general. Porque estas aplicaciones tienen un algoritmo y ellas van aprendiendo de lo que tú ves. Vas aprendiendo. Si por ejemplo te llegase a salir algo que no va conforme a lo que debe de ver un creyente, un cristiano, tú le puedes dar no me interesa. Allí te aparece en los 3 puntitos no me interesa o le quitas y él va aprendiendo de lo que te interesa y lo que no. Cada vez cuando yo escucho prédicas en TikTok, porque hay prédicas, me va recomendando prédicas. Y de esta forma, incluso de esta forma el ocio, porque claro, somos libres para tener tiempo libre. Yo no digo que nadie aquí puede tener tiempo libre. En tu tiempo libre incluso puedes ser edificado por estas predicaciones, por estos shorts, como le llaman, o reels, ¿verdad? Entonces la tecnología, hermano, puede ser un ídolo para nosotros. Se puede convertir en un ídolo. Si a mí me quitan esto que está aquí, y yo digo, porque me quitaron esto, ahora no sé cómo predicar o algo, estoy haciendo de este aparato un ídolo o me estoy haciendo esclavo a este aparato. ¿Cómo te sientes tú cuando te quitan tu móvil? O cuando te lo decomisan, te lo voy a decomisar 2 horas, ¿cómo te sentirás tú? Ya estamos adictos a estos aparatos, así que la iglesia debe tener cuidado. Y esto incluye también con el entretenimiento. El entretenimiento se puede volver un ídolo para ti, que todos los días necesitas entretenerte con algo. La comida también suele ser un ídolo para nosotros. Muchas veces no paramos allí y sabemos en la mente que tenemos que parar y pedimos otro plato y otro plato. Y así se puede volver un ídolo. ¿Cómo te pones tú de humor cuando llegas a tu casa después cansado del trabajo y por alguna razón tu esposa no tiene preparado la comida? ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo actúas en ese sentido? Ponte a pensar si algún día tú necesitas o tienes hambre y no hay nada preparado en tu casa. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo respondes a ese ídolo que es la comida muchas veces? La salud. Hoy en día, hermanos, se ha tergiversado el evangelio y se predica que el evangelio, aquella persona que venga al evangelio es para que Dios lo sane y para que Dios le quite su enfermedad y sea feliz. No es una enseñanza apostólica esta. No es una enseñanza apostólica, porque si fuera así, pues ni Timoteo, ni el apóstol Pablo, ni muchas personas que se han enfermado durante toda la historia de la iglesia, pues algunas personas piensan que el cristiano no tiene que estar enfermo. Dios muchas veces utiliza la enfermedad para humillarnos a nosotros mismos, para ser dependientes de Él. Para ello recomiendo un librito que se llama ¿Usa Dios la enfermedad?, que mandé al grupo de la iglesia. Y allí nos muestra que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como que Él es el Dios de las calamidades y el Dios de las pestes. Él es el Dios de las calamidades y de las pestes. Así que, hermanos, el apóstol Pablo les dice en ese versículo que hemos leído, ciertamente en otro tiempo, y tengamos presente que aquí dice en otro tiempo porque es consecuente con el siguiente versículo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí parece que el apóstol Pablo parece que se tratase de contradecir, porque en el versículo 9 les dice,
Mire lo que dice el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, bueno, Pablo, o conocemos a Dios o no conocemos a Dios, o somos esclavos o somos hijos o no somos hijos. Así que vamos a avanzar al versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, el versículo 9, dice, mas ahora conociendo. ¿Ven que dice la palabra conociendo? Y en el versículo 8 también está la palabra no conociendo. En realidad esa palabra conociendo del versículo 8 y la palabra conociendo del versículo 9 no son las mismas en griego, no en español son las mismas. Pero en griego, en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, allí utiliza una palabra distinta. La palabra en griego que él utiliza es una palabra que es eido. Y la palabra que utiliza en el versículo 9 es distinta, es una palabra en griego, es ginosko, y ya se la voy a explicar. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre estas palabras? La palabra eido que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 8 es la palabra que significa en nuestro español de conocer. Pero escuchen bien, porque aquí nosotros en español no tenemos distinción. ¿Cuántos aquí conocen a Donald Trump? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Donald Trump? ¿Cuántos saben quién es Donald Trump? Uno dice así, bueno, yo conozco a Donald Trump en el sentido de que sé que es rubio, de que por lo general siempre viste de azul con una corbata roja, que fue expresidente de los Estados, o que es expresidente de los Estados Unidos, y que es así, un mandatario de los Estados Unidos. Esa es la palabra eido que utiliza Pablo cuando dice, ciertamente en otro tiempo no he ido. O sea que el apóstol Pablo quiere decir que había una separación. De la misma manera como tú conoces a Donald Trump, de esa misma forma conoces a Dios de una manera separada. No es el mismo cuando dice ginosco en el versículo 9 que dice, mas ahora ginosco a Dios, conociendo a Dios. Esta palabra ginosco se refiere a un conocimiento relacional. Ya no es hablando de Donald Trump a la distancia o cualquier persona que tú conozcas de lejos o incluso persona que tú veas de lejos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el hermano Eric, que es recién llegado a la congregación, sé que algunos lo conocen de vista y saben cómo él es y seguramente lo ven en algún momento por el pueblo y dice, yo lo conozco a él, pero en realidad lo conoce. Lo he ido, pero no lo ginosco, para que entiendan más o menos, ¿no? La palabra ginosco que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 9 nos da a entender de un conocimiento relacional, de algo que se puede juntar. De hecho, esta palabra va más allá, esa palabra habla de la intimidad entre un hombre y una mujer. Génesis 4:1, vayamos ahí. Génesis 4:1 dice así, conoció Adán, la palabra conoció, ¿la ven allí? Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa palabra que está allí, que es conoció, el Antiguo Testamento se escribió más que todo en hebreo. Esa palabra en hebreo es yadá, que significa conocimiento íntimo. Por eso es que dice que cuando Adán conoció a Eva, tuvieron hijos. ¿Me están entendiendo? La intimidad entre un marido y una mujer. Esa palabra yadá, que se traduce en el griego como ginosco, es la que el apóstol Pablo está utilizando allí ahora. Otro ejemplo, creo que lo tengo aquí, pero se me ha olvidado poner la cita, pero creo que es Lucas, búsquenlo ahí, Lucas capítulo 1, versículo 24, creo que es allí cuando María habla con el ángel y el ángel le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo, que ella va a tener un hijo, es lo que le dice, pero ella dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no ginosco varón, no conozco varón. Está hablando de la intimidad. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Yo soy virgen. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza. Así que con esto en mente yo te pregunto algo.
¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Haces un oído de Dios o haces un ginosco? ¿Cómo está tu mente ahí? ¿Conoces a Dios de una manera íntima o simplemente has escuchado hablar de Él? ¿Recuerdan lo que dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora ginosco, mas ahora te conozco. Es algo de relación. Amén. Si tú dices conocer a Dios, tiene que haber un momento donde converses con Dios, donde haya una intimidad, donde le cuentes tus tentaciones, donde le pidas por tu vida, donde pidas sabiduría, donde le expreses la dependencia que tienes de Él. Eso es una relación. La relación con Dios, esa intimidad con Dios, no es solamente saber teológicamente o saberlo de una manera intelectual, no, es algo que va más allá. No es conocer sobre su deidad, no es conocer sobre su omnisciencia, sobre omnipotencia, no, es algo que va más allá, es una intimidad con el Creador. Así que, hermanos, debes tener esa intimidad con Dios, donde tú le cuentes lo indescriptible que es para ti. Ya no sé si tú lo haces en la cama, en una habitación, lunes, martes, miércoles, jueves, pero debes hacerlo como creyente. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ahora es hijo y que tiene una relación con el Padre, debe expresarlo diariamente a ese Dios. Si no, no está siendo un hijo, está siendo un esclavo. Así que si tú no expresas esa intimidad de que conoces a Dios, en realidad tú no conoces a Dios, tú no ginosco a Dios, tú he ido a Dios. Lo conoces como conocer a cualquiera persona. Así que estamos llamados, tanto tú como yo, de analizarnos y cómo está esa relación con Dios allí. El apóstol Pablo le dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien conocidos por Dios. Es como que el apóstol Pablo quisiera retratarse de lo que dice anterior, pero pasa en dos realidades. Porque en realidad nosotros conocemos a Dios, pero primeramente Él nos conoció a nosotros para que nosotros le conociéramos a Él. Eso es a lo que el apóstol Pablo dice, o más bien siendo conocido por Dios. Y él también, la palabra conocido ahí también es ginosco, que Dios conoce, incluso el conocimiento de Dios es infinito. Desde antes de la fundación del mundo ya Él te conocía, para que tú entonces le conocieras a Él. Muchas veces nosotros decimos, yo vine al Señor en arrepentimiento y le conocí. Sí, está bien decirlo, siempre y cuando entiendas de que tú no viniste a Dios por ti mismo, sino que Él te trajo a ti, Él te encontró, Él te conoció primero para que luego entonces tú puedas decir, yo me arrepentí y conocí. Dios es el que da el arrepentimiento, pero el que se arrepiente eres tú. Tú tienes la responsabilidad de arrepentirte. Amén. Sigamos avanzando. El apóstol Pablo dice una pregunta en el versículo 9, dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es interesante lo que el apóstol Pablo dice aquí. Porque el apóstol Pablo sitúa en el versículo 8, nos sitúa en el sentido de cuando nosotros nacemos. Dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo, nadie nace conociendo a Dios. Si vamos a ser bíblicos, no podemos creer a esa respuesta cuando tú le preguntas a alguien, ¿desde cuándo tú conoces a Dios? Yo desde chiquito, yo nací en un hogar cristiano, no. Eso no está siendo bíblico, nosotros somos una iglesia bíblica de allí. Nadie nace conociendo a Dios. De hecho, el salmista dice que en pecado me concibió mi madre. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento le dice a Nicodemo que para que él pueda entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. O sea que la naturaleza con que el ser humano nace no es permitida en el cielo. Es una naturaleza caída. Necesitamos una nueva naturaleza para ahora entrar en el plan de redención. Así que el apóstol Pablo en el versículo 9 les dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? En la enseñanza pasada habíamos hablado de los rudimentos del mundo y aquí di algunos ejemplos.
Pero es importante notar que el apóstol Pablo llama débiles y pobres rudimentos. Así que allí afuera te van a atacar muchas veces filosofías humanas y huecas sutilezas. Sin duda que te van a atacar. Y tú debes discernir si van concorde a las Escrituras o no. No estoy diciendo que allá afuera ahora no vamos a prestar atención a consejos. Mucha gente da buenos consejos. El punto está en que si ese consejo está regido por la palabra, hablo a los creyentes. Si tú ves que ese consejo va conforme a la Escritura, bienvenido sea, porque los consejos son vida, según Proverbios. Es como que el apóstol Pablo les estaría diciendo en esta pregunta: ¿qué tontos sois? ¿Qué insensatos sois? ¿Queréis ser de nuevo esclavos? Le voy a poner un ejemplo. Todos aquí vivimos la pandemia. Ninguno en el ser humano, a no ser alguna aldea por allá recóndita, no supo del coronavirus. Pero hoy en día no veo a nadie aquí con mascarilla, ¿no? Yo no veo aquí a nadie con mascarilla y creo que muchos de nosotros nos pincharon ahí. Yo pasé 2 días de fiebre, fueron fuertes. Y creo que fui asintomático en el momento del virus, porque no lo sentí. Pero cuando me pusieron la inyección, 2 días de fiebre, estuve mal. Imagínense a una persona que después de ser vacunada, después de estar cierto tiempo en cuarentena y utilizando mascarillas allí afuera, después de todo ese tiempo pasó 1 año y él todavía esté cuidándose y poniéndose mascarilla y diciendo que todavía tiene el coronavirus, cuando no lo tiene. Es absurdo, porque es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. Si vosotros fuisteis llamados a ser hijos y no esclavos, ¿por qué queréis volver a esclavizar? ¿Por qué quieres volver a utilizar la mascarilla? Incluso si allá afuera pusieran prohibido usar mascarillas y tú poniéndote la mascarilla. Es lo mismo. ¿En qué mente cabe? Es lo que el apóstol Pablo dice. Vosotros sois insensatos. No estáis pensando con claridad, estáis siendo esclavos de algo. Y ya sabemos que los gálatas estaban siendo, se les mandaban dardos legalistas por un grupo, y quiero aclarar que no fue un grupo que haya venido externamente, no, salió de la misma iglesia. Los judaizantes empezaron a cambiar lo que el apóstol Pablo había dejado en esa iglesia. Es como, por ejemplo, en esta iglesia se ha predicado de que el diezmo no lo practicamos como manera legítima, como ley, porque hemos entendido que la iglesia primitiva nunca hizo uso del diezmo. Ellos eran ofrendas voluntarias. La iglesia primitiva vivió sin la ley del diezmo porque la ley fue establecida para y por. Ese no es el tema ahora, pero si usted quiere yo se lo puedo explicar después. Ahora, eso no quiere decir que aquí no consideremos que el diezmo sea una forma inteligente y sabia de atribuir a cierto sistema o a cierta comunidad o a lo que sea. Por ejemplo, el impuesto que usted da al gobierno es una forma de diezmo. ¿Qué era el diezmo? Era algo que se le impuso a las demás tribus para que aportaran a aquellos que no tenían tierra, la tribu de Leví, para que ellos pudieran, ¿verdad? Para que si no se iban a morir de hambre, si no el templo estaba feo. Pero eso en rasgos generales, Pero en el Nuevo Testamento la ley quedó abolida, en ese sentido de que ya fue cumplida, no que fue quitada, que ahora vamos a vivir en libertinaje. Ya lo expliqué en el sermón pasado. Ahora, aquí se ha expresado eso, de que el diezmo ya no es de la ley, ya no está en vigor en la ley, de que ahora son ofrendas voluntarias. Supongamos que alguien no está de acuerdo en eso y es libre en no estar de acuerdo, pero supongamos en que empieza a decir, hermanos, esto no va conforme a las Escrituras está el diezmo, y empieza a hablar con uno, con el otro y con el otro, y a formar entre la congregación
una duda sobre lo que ya se había enseñado. Es lo mismo que sucedió en los Gálatas. El apóstol Pablo les había enseñado a los Gálatas que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y ahí ahora se había metido una nueva enseñanza dentro de la congregación de que ya no era así, de que ahora había que circuncidarse a los gentiles para entonces ellos poder ser salvos. Eso es lo que el apóstol Pablo lo indigna tanto, que les llama insensatos al estar cambiando la verdad. Ellos empezaron a pervertir el evangelio. Una palabra que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 1 es metástrofe, es cambiar algo no para bien sino para mal. Es ese pensamiento que el apóstol Pablo le dice: queréis ser de nuevo esclavos, qué insensatos sois. Versículo 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Un versículo corto, pero que es un versículo muy fuerte para los días de hoy. Los falsos maestros en los Gálatas insistían en la observancia rigurosa de días, meses, estaciones y años, creyendo que esto los elevaría espiritualmente. Cuando aquí la palabra dice guardáis, está diciendo vosotros estáis pendientes de las fiestas judías, de muchas cosas rituales que hay que hacer, pensando de que están mejor con Dios por hacer esas cosas, y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, porque Jesucristo iba a muchas fiestas judías, él era un judío, por supuesto, pero el punto es cuando estas fiestas en realidad quitan ese primer lugar que Dios merece. Hoy en día algunas iglesias, lastimosamente, hay que decirlo así, y lo digo con toda la seriedad y lo quiero decir con todo el respeto que yo puedo hacer. Hoy en día algunas iglesias piensan que por guardar fiestas, piensan que están bien delante de Dios. Hoy en día, hermanos, se vive un judaísmo sutil en las iglesias, lastimosamente. Hoy en día piensan que por llamar a Dios el Shaddai, o por decir palabras hebreas, o por palabras que no son españolas, que no están en el vocablo español, piensan que es más sagrado decir. Hoy en día se vive un judaísmo sutil, peligroso en las iglesias protestantes evangélicas. Lo podemos ver incluido en las alabanzas de hoy en día. Alabanzas que no mencionan la persona de Cristo. Si yo les resumo el Nuevo Testamento aquí ahora, saben, en mi criterio, ¿saben qué es el Nuevo Testamento? Una defensa de Cristo. Es una defensa a la deidad, a la persona, a la obra de Cristo. Por eso está el último libro, que es Apocalipsis. Es una defensa total de la persona de Cristo. Hoy en día las iglesias han relegado a la persona de Cristo para recibir al Yahweh, al Jehová. Yo me quedo impresionado. Hay alabanzas que mencionan a Jehová, que son alabanzas evangélicas protestantes, y que en ningún momento mencionan a la persona de Cristo. Los relegan, hermano. Y podemos decir en nuestro pensamiento ignorante que son alabanzas cristianas, pero no mencionan a Cristo. ¿Cómo una alabanza puede ser cristiana si no menciona a Cristo? Es una alabanza judía, pero cristiana desde luego no es. Para que una alabanza sea cristiana debe tener varios elementos, y uno de esos elementos es el sacrificio de Cristo. De esta forma sería una alabanza cristiana. El Nuevo Testamento es una defensa a la persona de Cristo, a lo que Él vino a hacer como obra. Y nosotros somos cristianos, no somos judíos. Hoy en día muchas iglesias, y quiero volver a decir, lo digo con respeto, algunas iglesias guardan la fiesta de las primicias. Pero la fiesta de las primicias es una fiesta judía. No es una fiesta que la iglesia primitiva cristiana, conocedora del evangelio, haya practicado durante 1500, 1600 años. Muchas iglesias hoy en día incluso hacen hasta la fiesta de los tabernáculos. Son cuestiones judías. Y debemos discernir, hermanos, eso, porque nosotros hemos recibido el nuevo pacto. Hoy en día hay iglesias que hasta la Pascua quieren hacer. La Pascua es Cristo.
Cristo es la Pascua. Y no estoy diciendo que el que las practique va a ir al infierno. Pero hermanos, debemos analizar en dónde, en qué lugar tenemos a la persona de Cristo. ¿Saben qué fiesta dijo Cristo que conmemorásemos? La Santa Cena. Vosotros haréis así. Recordaréis juntos mi sangre, mi cuerpo, partiréis el pan, porque yo santifico el pan, porque yo santifico el vino, yo consagro el vino y el pan para conmemorar. Es una fiesta donde todos juntos recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que ahora vamos a ser aburridos. No me malinterpreten, hermanos, no me malinterpreten. Pero ¿dónde está puesto la persona de Cristo hoy en día en las iglesias? ¿Dónde está la persona de Cristo relegada hoy? Hoy en día creen que por danzar de una manera judaica lo están haciendo correctamente. Y sabe una cosa, hermanos, Satanás no duerme. Y Satanás sabe que cuando nosotros somos más pegados a estas fiestas y más pegados al Antiguo Testamento, en este sentido, estamos relegando a la persona de Cristo. Por eso es que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque en realidad, hoy en día no, pero en realidad, en el contexto judío en que vivió el apóstol Pablo, era una locura predicar el Evangelio. Era una locura. ¿Cómo me vas a predicar que el Mesías fue una persona que fue crucificado como el peor de todos los asesinos? Es una locura, hermano. Hoy en día, ¿eres cristiano? Sí. Hoy en día ser creyente cristiano es la moda de hoy en día. El que dice que no es cristiano hasta avergonzado se siente. Uy, no, yo soy como Vicente, para donde va la gente. Pero en ese tiempo decir cristiano era en realidad cargar la cruz. Decir cristiano era decir mañana te están dando 40 azotes. Era fuerte, hermanos. Hoy en día la palabra cristiano se ha suavizado de una manera increíble, pero quiero que entiendas el sentido. Cristiano. Cristo vino a trastornar la religión judía que se vivía, una religión externa. Él le dice, vosotros creéis que están cerca de Dios, pero vuestro corazón está lejos de Dios. Me adoran de boca para afuera, pero vuestro corazón está lejos de Dios. Son palabras fuertes las que yo advertía antes de empezar el sermón. Versículo 11. Con esto el apóstol Pablo nos demuestra cuánto ama a la iglesia. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Son palabras fuertes. Pero son palabras fuertes, hermanos, que no nos deben, nos deben de animar. Nos deben de animar, hermanos. Cuando tú recibes aquí una palabra fuerte, nunca pienses que es para avergonzarte, para hacerte sentir mal, para la culpa de así. No. Esto, hermano, es para que sigamos caminando en el camino del Señor. Siempre. Muchas personas, cuando reciben palabras fuertes, no vuelven a la iglesia. Pero no es un buen, hermano, nunca va a ser un buen comportamiento. Porque el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo, Señor, palabras fuertes dices tú, pero entonces ¿quién será salvo? Y Jesucristo le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dándole a entender que no está en el hombre, está en el Espíritu, es el que hace la obra. Y lastimosamente, o podríamos decirlo afortunadamente, estamos pasando por un pasaje donde el apóstol Pablo es fuerte, decirle a los Gálatas, yo pienso que he trabajado en vano con vosotros. Y este versículo 11 también nos da a entender que el apóstol Pablo tiene una humildad increíble. Por eso es que él dice, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Porque él dice, me temo, y esta palabra me temo es mostrando que yo no sé en realidad si he trabajado con ustedes en vano.
Pero hoy en día los dichos llamados, algunos apóstoles, se piensan que saben la vida de la gente. Y que yo sé esto, que yo sé que tú a tal, que Dios me reveló esto, que lo otro. Mira, el apóstol Pablo no sabía si había trabajado en vano. El mismísimo apóstol Pablo no sabía si había trabajado con ellos en vano. Y eso nos debe llamar la atención a nuestra humildad. Él era humilde. Cuando Onésimo llegó allí, Onésimo era un ladrón, cuando Onésimo llegó allí, él en realidad no sabía nada. Y cuando le dice a Filemón en su carta, le dice, perdónale porque yo lo he recibido como un hijo. El apóstol Pablo nunca quiso mostrar, yo soy el apóstol, yo lo sé todo. No, hermanos, me temo de que haya trabajado con vosotros en vano. Pero hermanos, esto nos debe dar un aliciente. Es como que el apóstol Pablo estaría diciendo a esta iglesia hoy en día, después de haber recibido el evangelio que Dios me otorgó y que yo les prediqué, me temo que he trabajado con vosotros en vano. Después de que vi en vosotros que escuchaban atentos, así como están hoy, y hacían preguntas en el culto dominical y aportaban con el micrófono que el hermano Ubaldo pasaba de hermano en hermano, y también en la escuela dominical, me temo que he trabajado con vosotros en vano. Y se sabían el esgrima y querían ir al campamento y llegaban media hora antes del culto y visitaban a los hermanos los unos a los otros. Ahora veo que vuestra confianza está en otra cosa, menos en el sacrificio de Cristo. Me temo que he trabajado en vano por vosotros. Así se sentían los Gálatas cuando leyeron allí seguramente. Eran palabras fuertes. Yo te pregunto algo, querido hermano. ¿Eres un hijo o eres un esclavo? ¿Sigue los rudimentos o vives sabiendo que la gracia de Dios abundó para que seas redimido del pecado? ¿Vives por vista o vives por fe? El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, queréis volver, pero vosotros sois hijos. Entiendan lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois hijos, no os esclavicéis a los rudimentos. ¿Vives la relación tuya con Dios en base a lo que sientes o percibes? Porque a veces somos esclavos de eso. A veces decimos, no sentí la presencia de Dios. Hoy creo que Dios no me habló en la congregación. Insensato te estás haciendo de lo que en realidad sientes. Hoy no sentí la presencia de Dios. Insensato. Te estás haciendo esclavos. Te haces dependiente de la ley. Nuestra fe, hermanos, debe ser basada según lo que dice la palabra. Y punto. Si Dios dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, aunque yo no lo sienta, yo sé que Él está allí. Es que ahí es donde está el punto, hermano. No es lo que tú sientas o lo que tú percibas. Es lo que Dios dice en su palabra. Nuestro corazón muchas veces nos puede engañar con nuestras pasiones y sentimientos, decía Martín Lutero. Pero hoy puedo creer en la palabra, esa palabra que nunca pasará. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Dios eterno, poderoso, creador del universo, de lo que vemos y de lo que no vemos, a ti, Señor, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra. Señor, yo he predicado, Señor, en la debilidad y mis hermanos han escuchado en la debilidad, pero dependemos, Señor, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y gracias porque tu palabra, Señor, ha sido predicada. Te pedimos, Señor, que durante la semana podamos rumear de ella y podamos ponerla por obra y no seamos simplemente oidores, sino también hacedores de ella. Bendícenos, Señor, tu palabra es verdad. En ella nos santificamos cada domingo, porque te lo pedimos, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el que se hizo hombre, el que fue crucificado, el que fue vituperado, el que fue escupido, el que murió y resucitó al tercer día, el que era y el que ha de venir, como
como dice Apocalipsis. En ese nombre oramos. Amén y amén.